Ok, muy buena tarde, perdón por la demora. Estamos esperando que ingresaran los nuevos miembros. Bienvenidos sean todos a esta sesión número 3. ¿Se escucha bien el audio, por favor? Ya saben que hemos tenido algunos problemitas con el audio, entonces, si de favor alguien me puede confirmar si se escucha bien el audio. Ya da inicio. Gracias, maestro. Bien, muy bien. Sin más por el momento, damos inicio. Me presento, soy Ricardo Rodríguez, soy miembro de la Fundación Niñas, Niños, Jóvenes y Adultos para el Presente y Futuro de México. Nuestra función principal es apoyar al público en general, a la sociedad civil, en diversos cursos, y en este caso estamos presentando Sanando tu Ser, junto con el maestro Sergio Robert y la empresa Lux of Excellence. Estamos dando estas presentaciones totalmente gratuitas para el beneficio de ustedes. Inicialmente comenzamos con la liberación de emociones y vamos a darle continuidad a la liberación de emociones. Este es un programa aproximadamente de 3 a 4 sesiones. Próximamente la siguiente semana estaremos dando una sesión más de liberación de emociones para hacer una presentación nueva. Bien, algunos de ustedes ya estuvieron en sesiones anteriores, otros son miembros nuevos que están ingresando el día de hoy y es un gusto tenerlos. Estas pláticas les serán de bastante utilidad para ustedes y para toda su familia. Como les comentaba, somos la Fundación Niñas, Niños, Jóvenes y Adultos y vamos a dar inicio. Si tienen alguna duda con respecto a los temas que se estén trabajando ahorita, por favor colóquenlo en el chat, ya sea en el chat aquí de este Zoom o si no en el chat directamente del WhatsApp, por favor. Bien, damos inicio. Primero, la primera sesión estuvimos hablando de que existen emociones que van a generar enfermedad. Y hablando de una manera holística, sabemos que la enfermedad es un problema de un desequilibrio energético. Vamos a tratar todos estos temas a medida del tratamiento holístico. Muy poco vamos a hacer hincapié acerca de la forma alopática con la cual están definidas las enfermedades. Pero bien, como concepto holístico, es un desequilibrio energético cualquier tipo de enfermedad. Y principalmente la enfermedad está referida a la cuestión emocional, holísticamente hablando. Existen dos formas de tener una enfermedad, ya sea una enfermedad por cuestiones emocionales o una enfermedad por cuestiones patológicas. Si hablamos de cuestiones patológicas, pues estamos hablando directamente de la existencia de algún microorganismo que está dentro de nuestro cuerpo. Puede ser un virus, un hongo, una bacteria o un parásito. Pero también tenemos enfermedades que son emocionales. La UNICEF dice que las emociones son la manera natural en que los seres humanos reaccionamos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En la imagen que están viendo es muy común, de uso común, prácticamente todos los días lo vemos en la casa, ¿no? ¿Qué está afectando? El jefe pues se enoja con el empleado pues, guarda esa emoción, llega a casa, se desquita con la esposa pues se encuentra con quién más desquitarse, en este caso con la niña, y la niña con la muñeca, todo esto es aprendido. Si se dan cuenta, esta es una situación que vamos generando un desencadenamiento y vamos aprendiéndolo. Y hay una forma donde tenemos que desahogarlo. En este caso es directamente con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos no nos identificamos con esta imagen, verdad? Y vamos al punto medular de la sesión del día de hoy. ¿Cómo se forma una emoción? En días anteriores hemos estado dando sesiones gratuitas de escaneos. También hemos estado dando sesiones de una terapia que se llama Zapper. Y hemos encontrado que, lo de siempre, las enfermedades que están siendo recurrentes en nuestros cuerpos están basadas en la emoción principalmente. Y nosotros necesitamos forzosamente liberar esas emociones. Pero primero vamos a ver cómo se forma una emoción. Y la emoción da lugar a esta triada, ¿no? Iniciamos con un pensamiento, ese pensamiento lo vamos a transformar en una emoción y esa emoción la vamos a transformar en una acción. Cuando nosotros generamos un pensamiento, ese pensamiento puede ser que sea de nosotros, que ya tengamos ese programa, esa programación directa en nuestros patrones,
y de ahí vamos a generar una sensación, en este caso lo vamos a traducir como una emoción. Y posterior a eso, vamos a tener una reacción o acción. Se dice, hay que tener mucho cuidado con esto, se dice que al día tenemos 60,000 pensamientos. Y aquí, bueno, hacemos hincapié. ¿Y tú qué estás pensando? Hay que tener cuidado con lo que estamos pensando. Normalmente esas emociones o esos pensamientos son bastante destructivos y hemos encontrado en la terapia de día a día que estas emociones que están viendo ahorita en pantalla son las predominantes, son las emociones que nos están generando alguna situación en nuestro cuerpo, hablando específicamente de enfermedad, pero no solamente de enfermedad, sino que también nos están generando problemas directamente en nuestra conducta y a su vez estamos generando situaciones en nuestro núcleo familiar, en la cuestión económica, en la cuestión de relaciones, por ejemplo, en el trabajo incluso. Y la principal, como lo habíamos mencionado anteriormente, la principal emoción que debemos de erradicar y la que nos está generando más problemas es la culpa. La culpa, vamos sintiendo culpa, vamos cargando esa culpa. La vergüenza que va acompañado, todas estas van relacionadas. La ira, la tristeza y sobre todo el miedo. En sesiones anteriores les habíamos comentado que la pandemia nos trajo consigo estas emociones sí o sí. El día a día nos estaban presentando los medios masivos de comunicación estas emociones. En ocasiones nosotros ni siquiera sentíamos algo así, pero como estábamos nosotros inmersos en los medios, pues directamente nos estábamos contaminando con estas emociones. Estas emociones no nos pertenecían. Esto inicia con un pensamiento, ¿no? Todo va a iniciar con un pensamiento. El doctor Nelson, que mucho de nuestro sufrimiento se debe a energías emocionales negativas que han quedado atrapadas dentro de nosotros. Por eso, estas sesiones para poder ustedes ayudarlos a que liberen esas emociones. Y vamos a tener en cuenta esta palabra, sufrimiento. Cuando nosotros estamos inmersos en una situación emocional, estamos sufriendo. Y es una emoción de carencia, estamos sufriendo porque no hay dinero, ¿no? En una emoción referente a la salud, estamos sufriendo porque nos sentimos mal o algún familiar se siente mal. En una emoción de sufrimiento, por ejemplo, en la cuestión de pareja, pues también estamos sufriendo porque no podemos resolver la situación. Y hay muchas. Déjenme ver el chat. Muy bien, todo bien. Muy bien, Rubí, gracias. Bienvenidos los que estén ingresando. Vamos a retomar estos de la primera clase, sesión 1, y esta lo vamos a repetir ahorita en esta sesión. Bien, ¿y qué efecto tienen las emociones no liberadas en ti y en tu entorno? Recuerden que el concepto del doctor Nelson, que es el principal precursor de la liberación de emociones por medio de campos magnéticos, él dice que estamos viviendo en un sufrimiento y que tenemos emociones atrapadas. Pues bien, cuando no podemos liberar esas emociones o las tenemos mucho tiempo dentro de nuestro pensamiento, y eso se traduce a que generamos problemas en nuestro cuerpo, vamos a generar problemas de enfermedad, vamos a generar problemas de carencia, vamos a generar problemas de malas relaciones, vamos a limitar nuestro desarrollo personal y sobre todo, si todo esto en conjunto pues se da, pues vamos a destruir el núcleo familiar. Y lo que queremos evitar con la fundación y con Lux of Excellence es que se evite todo esto, la destrucción del núcleo familiar principalmente. Que la familia continúe porque es la base de una sociedad. Hasta el momento, ¿alguna duda con respecto a la temática? Muy bien. Y vamos a ver de dónde vienen estas emociones, que como lo vimos principalmente, las emociones están dirigidas de una manera directa o de una manera indirecta. De una manera directa, todo bien, María, muy bien, gracias. De una manera indirecta van a ser presentadas a nosotros y nosotros las vamos a tomar como un hecho real. Recordemos que nuestro cerebro no entiende si lo que se le está presentando es una situación real o es una situación imaginaria. Les comentaba que en ocasiones, cuando nosotros estamos viendo una película, pues nosotros estamos sintiendo esa emoción
que está manifestando, ¿no? El personaje, pero el personaje es un personaje que está actuando, ¿no? Que se le paga, que está en su mente recreando cómo es el sentir de esa escena, pero nosotros quedamos inmersos. De hecho, cuando nosotros estamos observando directamente la televisión, estamos viendo una película, estamos viendo un noticiero, situaciones de este tipo. Disculpen si se escucha la campana de la basura, pero es la hora en que pasó el día de hoy. Creo que llegó un poquito más tarde de lo normal. Bien, entonces se nos presenta directamente a nosotros esa emoción y nuestro cerebro lo da por hecho. Da por hecho que nosotros estamos viviendo esa experiencia, ¿no? Y de ahí se desprende este significado que dice que la energía de tus pensamientos y sentimientos ejerce un efecto sutil en el resto de las personas, así como otras formas de vida. Han observado que hay gente que dice, ay, viene bien cargada, ¿no? Tiene una mala vibra, que cuando se acerca, por ejemplo, a una plantita, de repente la plantita se va secando, pues bueno, esta plantita también tiene energía. Nosotros podemos desprender ya sea una energía positiva o una energía negativa. Bien, nuestras emociones podemos nosotros observarlas que vienen de nuestra vida prenatal. Antes de nacer, nosotros ya estamos recibiendo emociones. ¿Mediante qué? Mediante una programación que viene del exterior, principalmente cuando lo escuchamos, ¿no? Nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y escuchamos en ese momento que hubo una discusión con el padre, hubo una discusión con alguna persona y ese sentimiento nosotros lo vamos a percibir, más aparte lo que la mamá está sintiendo en ese momento también nos lo va a transmitir. Y esa emoción se va a quedar en nosotros, se va a quedar atrapada. Posteriormente, las emociones también vienen desde nuestro nacimiento hasta nuestra edad actual, hasta nuestra vida actual. Y en ese lapso de tiempo nosotros vamos a estar manteniendo esas emociones y vamos a estar recibiendo más emociones, más pensamientos incluso. ¿Y de dónde vamos a tomar esas ideas, esas ideologías o esos pensamientos? De todos los medios que están inmersos en nuestra vida diaria. Ahí les puse unos ejemplos, por ejemplo, de la música, que es un elemento primordial para programarnos, ya sea positivo o negativamente. Ahorita estamos viviendo una etapa donde el mensaje que se nos está dando, se nos está indicando, es un mensaje muy, muy destructivo, ¿no? La repetición de cierto tipo de canciones, cierto tipo de lenguaje, hace que nuestra mente se reprograme. ¿Por qué? Por la repetición. Si constantemente se nos está repitiendo una situación, pues nosotros nos vamos a quedar programados. Un ejemplo muy burdo, muy básico, las canciones, por ejemplo, de Juan Gabriel, que canta Yo no nací para amar, yo no nací para amar. Y cuando la cantamos con esa emocionalidad que él nos la presenta, se queda programada en nuestra mente que no nacimos para amar, y entonces luego nos preguntamos por qué fallamos como pareja, por qué se destruyó nuestro núcleo familiar, porque ya tenemos programas que nos están imponiendo, porque eso prácticamente es impuesto. ¿Quién nos los impone? La televisión principalmente con los medios masivos, el cine, por ejemplo, ahorita todas las plataformas y las redes sociales. Y también nuestras emociones, pues bueno, van a venir de nuestro árbol genealógico, ¿no? De nuestros linajes. Nuestros linajes, a nosotros al ser concebidos, pues bueno, ya traemos emociones de mi papá, ya tenemos emociones de mi mamá, somos creados o soy creado en ese momento y ya guardo en mi genética ciertas emociones, que por ende, pues en algún momento de mi vida van a tener que salir o me van a generar algún sufrimiento, como lo dice el doctor Nelson. Y el punto medular, ¿cómo puedo liberar emociones? ¿Por qué es importante esto? Les comentaba que el día de hoy, por ejemplo, se hizo una terapia. En días anteriores también hemos trabajado con algunas terapias y estoy retomando otra vez este tema, esta temática, porque parece ser que todavía no comprendemos bien el concepto de que una emoción nos está generando un sufrimiento tremendamente fuerte. Nos está generando no solamente la enfermedad, sino lo que viene asociado a la enfermedad. Viene asociada a carencia, viene asociada a cuestiones del núcleo familiar, porque la familia también, a nosotros estar enfermos, la familia se preocupa, la familia se siente impotente, se siente frustrada y vamos generando un sinnúmero de emociones. Y es importante que se vayan liberando esas emociones. La más fuerte, les vuelvo a repetir, la emoción más fuerte que tenemos que liberar es la culpa. Posteriormente, hay que ir liberando. Estas son sí o sí
hay que hacer la técnica de liberación de emociones. Repito esto porque hay nuevamente miembros que se acaban de agregar en estos días a Sanando tu Ser, y es importante que tengan esta información, porque posteriormente de la técnica que estamos hablando el día de hoy, que es liberar emociones por medio de campos magnéticos, vienen otras técnicas que son importantes para que ustedes complementen. Esta en sí es muy importante. Con esta técnica nosotros podemos liberar emociones, como les vuelvo a repetir, de vidas pasadas o de linajes. Podemos liberar emociones prenatales, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, y podemos eliminar emociones que vienen desarrollándose desde que nací hasta mi vida actual. Les repito, hay que ser conscientes en lo que estamos pensando. Recordemos que el pensamiento va a generar una emoción y esa emoción va a generar una acción, una reacción en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos pensamientos, llamémosle así, negativos, nosotros estamos segregando cierta bioquímica en nuestro cuerpo y esa bioquímica en nuestro cuerpo nos va a generar un nivel ya sea de acidez o de alcalinidad. Normalmente vamos a generar acidez. Y la acidez que estamos generando va a ser un ambiente benéfico para que microorganismos oportunistas, recuérdense cuáles son los microorganismos, puede ser un virus, un hongo, un parásito, una bacteria, que son oportunistas, lleguen a nuestro cuerpo o ya los tenemos en nuestro cuerpo y empiecen a desarrollar enfermedades en nosotros. La más común, lo que he visto más constantemente, y la diabetes por sí sola, sí es una enfermedad crónica, degenerativa, es una enfermedad que no es nueva, pero que sí se está incrementando bastante, pero su base principal es en la cuestión emocional. Tenemos culpa, no nos sentimos merecedores. Traduciendo esto, no nos sentimos que nos merecemos ni ser felices, ni la culpa que de una manera inconsciente nuestros padres nos enseñaron, bien, a los padres nos enseñaron, somos víctimas de víctimas. Recordemos esta parte, ellos también lo aprendieron de esta, papás se los enseñaron, y todo esto basado a un sistema político, social y religioso que nos quiere mantener en un estado de inconsciencia. Ahorita ustedes ya están saliendo de este estado de inconsciencia al que sus emociones son las causantes de su sufrimiento. Se dice que el 90% de las enfermedades son emocionales, perdón. El 10% restante se divide en 1% por patógenos, microorganismos, y un 2% por cuestiones de genética. Este es un punto mínimo, pero también existen. Entonces es importante para que ustedes se ayuden, para que ustedes ayuden a sus seres queridos y al público en general, ¿no? Que esto se comparta para que ustedes puedan sanar y ayudar a sanar. Hasta el momento, ¿alguna duda? Los veo en el chat. Creo que ya nos vemos. Muy bien, Sandra Jiménez, gracias. Muy bien. Correcto, muy bien. Ahora sí ya nos vemos, ¿verdad? Bien. Es importantísimo que comprenda que las emociones son sumamente importantes. En el hecho no podemos vivir sin sentir. Es importante, somos seres humanos y es parte de nosotros sentir esa emocionalidad. El miedo es debemos de sentir el miedo porque el miedo nos va a ayudar a la supervivencia, a defendernos, ser realistas, observar si lo que estamos percibiendo es real, vale miedo al grado de generarnos alguna enfermedad. En ocasiones no es necesario, en ocasiones sí, cuidarnos, por ejemplo, cuando fue la pandemia, es importante cuidarnos, sentir ese miedo. De ahí se derivaron muchas cosas. Pues bien, nuevamente vamos a repetir la técnica de liberación de emociones. Lo hemos hecho constantemente, pero bueno, el día de hoy no va a ser una excepción, porque me he dado cuenta realmente que es muy necesario. Es muy necesario que podamos liberar esas emociones. Pues bien, la técnica de liberación de emociones, vamos a utilizar un imán. En este caso, puede ser un imán de este tipo. Este ya está polarizado, positivo y negativo. Y vamos a hacer un pase del imán. Voy a retirarme los lentes. Un pase del imán
desde esta zona, por debajo de mi nariz y arriba de mi labio superior, y lo vamos a pasar 3 veces hasta donde alcance. Si llego hasta mi nuca, hasta mi nuca. Y, por ejemplo, si yo en este momento siento miedo, pues yo lo puedo verbalizar o lo puedo hacer mentalmente diciendo: "Me libero del miedo". Una vez, me libero del miedo, 2 veces, me libero del miedo. Haciendo esta técnica tan sencilla, ustedes pueden liberar el miedo. Pueden liberar la emoción que en este momento ustedes estén sintiendo. La técnica es un poco más compleja, ya cuando nosotros queremos ayudar a otra persona a liberar esa emoción que les está generando alguna problemática, pues bueno, el pase es directo desde la nariz, por toda la columna hasta llegar al perineo. En este caso, por ejemplo, en los hombres va a ser hasta donde terminan los testículos o los testículos y el ano. Esa parte, esa se llama perineo, en esa parte tenemos que hacer el pase completo del imán, igual en 3 posiciones. Esta técnica es una técnica de intención. Cuando nosotros lo estamos haciendo hacia otra persona, nosotros debemos de intencionar qué es lo que queremos para esta persona. Yo te libero o te liberas de la emoción del miedo para que puedas vivir en paz, para que puedas vivir en tranquilidad, para que puedas vivir en prosperidad. Todo lo que ustedes consideren que sea necesario para que esta persona cambie esa emocionalidad, debemos de intencionarla ahí mismo. ¿Alguna duda? Pueden abrir los micrófonos. Angie, buena tarde. Maribel, esperemos que ya hayas iniciado con la técnica de liberación de emociones. Recuerden que la práctica hace al maestro, entonces entre más practiquen tanto esta técnica como el tapeo, el tapping, es importante que lo hagan constantemente. Día a día tenemos emociones y día a día hay que liberarlas para poder vivir más tranquilos. Y de verdad que cuando ustedes ya hayan liberado esas emociones, su vida cambiará. Y no solamente en la salud, sino en todos los aspectos de su vida. Dudas, por favor, seguimos en el chat o si quieren pueden abrir sus micrófonos. Ah, muy bien, Mari, bien lo estás haciendo, qué bueno. Es importante, por ejemplo, hay gente que está en estos momentos con alguna situación de enfermedad y cambia la vida, cambia en ese momento. Cuando nosotros sentimos que no podemos con una enfermedad, por ejemplo, con la diabetes, no podemos con el cáncer, no podemos con una cuestión de hígado, por ejemplo, alguna enfermedad X. Cuando nosotros iniciamos estas técnicas de liberación de emociones, en ese momento cambia nuestra mentalidad, nuestra perspectiva cambia totalmente. Sandra Jiménez es su primera visita del día de hoy en esta sesión. ¿Alguna duda, Sandra? Tiene que quedar muy claro para que ustedes también lo repliquen con su familia, con los seres queridos. ¿Está escribiendo, Sandra? Muy bien. Les repito que esta técnica no. Ok, muy bien, dice Sandra que solo tiene que conseguir los imanes. Nosotros utilizamos imanes porque, bueno, dentro de nuestras terapias, nuestra cartera de terapias, tenemos la terapia que es de biomagnetismo, entonces por eso usamos imanes. Pero si no tienes imanes, Sandra, puedes incluso utilizar tu mano, puedes utilizar un cuarzo, puedes utilizar el imán pegatina que tienes ahí en el refrigerador, que es para promoción de algo, también te sirve. El chiste es la intencionalidad que le estás dando a este tipo de liberación. De hecho, nosotros somos un cuerpo bioeléctrico, en el cual también tenemos magnetismo, y nosotros podemos ayudar incluso con nuestras manos a poder liberarlo. ¿Qué hacemos? Frotamos nuestras manos, como nos había enseñado el maestro Robert, frotamos nuestras manos, hasta sentir calientitas ya nuestras manos, e iniciamos nuestra liberación. ¿Qué va a suceder cuando, por ejemplo, si la emoción es tristeza, pues en ese momento ustedes van a sentir ganas de llorar y háganlo, porque así se está liberando la emoción. En otras ocasiones ustedes pueden percibir alguna situación que ya no la recordaban, pero en un sueño se les puede presentar algo que vivieron que les causó esa emoción que les está afectando en el momento. Les recuerdo, perdón, que la emoción que tienen en este momento no puede ser nada más la causante de la enfermedad. Normalmente las emociones que tenemos atrapadas están en capas, por ejemplo, mencionan mucho lo de la cebolla, están en capas, en capas. La emoción que está hasta el centro, que tenemos que ir liberando de una en una, esa emoción que está al centro es la que nos está causando la enfermedad real. Principalmente es la culpa. Por eso día a día hay que liberarnos de la culpa. Hay que liberarnos de la culpa para ser prósperos. Hay que liberarnos de la culpa
para tener salud. Hay que liberarnos de la culpa para poder tener buenas relaciones. Hay que liberarnos de la culpa para poder perdonar. Y principalmente, esa es una técnica que el maestro Robert les va a presentar en próximas sesiones, una técnica del perdón que es buenísima, porque también de ese modo podemos perdonar y reprogramar nuestra mente para tener una percepción diferente. Recomendaciones. Antes de hacer esta técnica, de preferencia, medio vasito de agua. Si pueden un vasito de agua, perfecto. Estar acompañado, sí, porque en ocasiones la emoción es tan fuerte que ustedes necesitan acompañamiento, necesitan un abrazo, necesitan, a veces son debilitantes y sienten que se están desmayando. No se desmayan, ¿no? Pero sienten que tienen un bajoneo. En ese momento, al que alguien los apoye para que se puedan sentar, se puedan recostar y dejar que la emoción vaya fluyendo. La mayoría de las veces no se percibe nada, se genera esa liberación en el sueño. La emoción que se está liberando se saca del archivo, en ese momento del archivo de la mente subconsciente, se manda a la mente consciente y ahí es cuando se libera. Y el cuerpo es sabio porque las almacena, pero también es sabio cuando las libera. Va a encontrar el momento preciso para poder liberarlas. ¿Alguna duda? La sesión de hoy fue únicamente retroalimentación. Ya habíamos tocado este tema. Es importante, les vuelvo a repetir, que lo hagan constantemente, todas las emociones que estén percibiendo. Si no, nada más, si no son estas que estén aquí presentes, si sienten otro tipo de emoción, no importa, libérenla. Lo que vayan sintiendo en su día a día, perdón, libérenlo. Y me gustaría posteriormente que cuando lo hagan, nos hagan un comentario allí en el chat, por favor, de WhatsApp, cómo se están sintiendo. Si es posible, bueno, no mencionen detalles, ¿no? Eso es cuestión privada, pero que vayan comentando cómo van sintiendo eh, al generar esta técnica, cómo van sintiendo paz en ustedes, cómo van sintiendo tranquilidad y cómo van fluyendo sus cosas. En ocasiones también la cuestión de prosperidad también está limitada por emociones, muchas de ellas por emociones, y una de ellas es la culpa. Nos los genera la sociedad, nos los genera la religión, con algunos de ustedes he platicado con respecto a esto, pero al liberarla, a ir liberándola, pues nosotros nos sentimos en paz, tranquilos y podemos generar nuevos proyectos. Pues bien, si no hay ninguna otra duda, pues damos por cerrada la sesión del día de hoy. Recuerden que mañana está con ustedes el maestro Sergio Robert, presentando nuevamente sus técnicas de tapping, las recetas de tapping, que son bastantes, pero él está seleccionando las más adecuadas para ustedes. Si no es por el momento, me despido y que pasen una excelente tarde. Y si surge alguna duda, ya saben, estamos en el chat de WhatsApp. Que pasen muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas